Te cuento que el kiwi es una fruta exótica originaria de las laderas del Himalaya. Es muy acuosa y aporta una cantidad moderada de azúcares, siendo rica en vitamina C, ácido fólico y potasio. Farmacias Carol presenta. Bueno, tengo dos buenos amigos queridos, aunque recién los conocí a través de una amiga muy querida, pues estoy feliz de que estén en nuestro círculo y sobre todo por el trabajo que ya están haciendo en República Dominicana en pos del abordaje correcto del autismo, del Down, de educación especial. Aquí tenemos con nosotros a Carlos Antonio Pérez Díaz y a Mary Torrealba, así como el gran compositor venezolano, ¿verdad? Muy, muy queridos acá y bienvenidos sean acá a Hora de Té. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un honor. Para nosotros. Ya. Ustedes han estado trabajando hace un tiempo ya con un método que se llama método Tomatis. Aquí no hay mucho trabajo en el área de autismo y de Down y otras condiciones especiales que tienen algunas personas, inclusive adultos que no fueron tratados en su momento. Bien. Quisiera que viéramos eso también en otra oportunidad, pero quiero que nos digan ustedes que tienen esa especialidad en intervención, en esa maestría en psicología y educación especial, ambos. eh, si fuera a ver el currículum de ustedes, pues realmente Estamos viejitos, es lo que dice el currículum. están viejitos y el A espacio-tiempo que estas tenemos alturas en la da pena. televisión para leerlo no me resulta suficiente para que se sepa todo el saber que ustedes tienen que compartir aquí en este breve espacio que tenemos. Sí. En mi caso, bueno, somos una pareja de 36 años de casados. Tengo 31 años de carrera en el área de la educación especial. Eh, Feliz carrera, porque siento que esto es maravilloso. Cada día me llena más y me hace sentir feliz de haber escogido y que esta carrera me haya escogido a mí más que de lo que yo pude haber escogido. Y mi esposo aquí presente se enamoró de mi carrera. A lo largo de nuestro matrimonio, pues yo estudié y él me ayudó, me apoyó porque ya teníamos a un hijo y entonces él también se fue enamorando de esta carrera. Y a lo largo de los años, pues cuando él ya se va de su carrera original, decide pues a sumarse. Estamos hablando de hace más de 15 años, 16 años, en donde ya se sumó a este centro familiar, nuestro centro de estimulación multisensorial Torrealba. Es original de Venezuela, iniciamos nuestra empresa allá. Mi carrera inicia en el área pública de prevención y atención integral temprana en Venezuela. Tuve 15 años de trabajo ininterrumpido y bueno, esa experiencia me ayudó muchísimo a cuando decidí independizarme y trabajar con nuestra propia empresa. Tuve la oportunidad de ver un ratito de cómo manejas la terapia y fue bastante, es bello. El trabajo que hacen ustedes es muy loable, sensorial y RD. Entonces, quería saber, por ejemplo, a nuestros amigos televidentes, ¿cuáles serían señales de alarma para ver cuándo un niño requerir una educación especial y cómo abordar el tema? O sea, ¿en qué momento asistir o buscar asistencia? ¿Qué quieren? No, ese es tu tema. Es mi tema, Ese dice. es tu tema. Ajá. Mire,
Cuando llegan a nosotros a las evaluaciones, nuestras evaluaciones tardan hasta 4 horas, porque es importantísimo eso que acabas de decir. Porque cuando sabemos cuál es ese desarrollo, antes de que decidimos tener un bebé, hay que prepararse antes de tener ese bebé si se puede. Preparar ahora a la madre que esté al 100% su sistema antes de procrear. Y es muy importante en esta época el que te puedas desintoxicar, que puedas evaluar y valorar cómo está tu organismo antes de concebir. Se llama prevención. Prevenir desde ahí, de cuando voy a pensar en tener un bebé. Luego hablamos de 3 grandes riesgos. Prevención a nivel de lo que es antes, durante y después del parto. Hay riesgo psicológico, el riesgo social y el biológico. Podemos prevenir desde antes, cuando querramos tener nuestro hijo, el niño deseado, pues tiene menos riesgos a nivel de lo que es psicológico y hasta social, porque tú te puedes preparar para tener ese bebé. Pero desde cuando comenzamos la evaluación, comenzamos en un niño deseado, porque desde ahí hasta es importante, ¿verdad? Luego, como está el primer trimestre del embarazo, el desarrollo del embarazo, es importantísimo si hay o no riesgo en ese embarazo y si es a término. Esos son lo prioritario, porque si el embarazo tiene problemáticas, ese niño viene de alto riesgo, ya de alto riesgo biológico, ¿verdad? Dentro de ese embarazo, cuando hablamos de prevención, pues ya podemos saber si viene a veces con síndrome de Down o hay alguna situación difícil en la madre antes del parto o durante el parto. Pero también es importante, y le digo mucho a mis papás, pues traemos siempre le decimos esa mochilita genética, ¿verdad? De esa predisposición a. Por eso es que los médicos nos preguntan siempre, ¿tiene antecedentes cardíacos y tal cosa y cual cosa? No es que vamos a tener esa enfermedad, pero sí tenemos una predisposición a. Entonces, estas predisposiciones a pues nos lleva a nosotros a esa preparación y a preguntarle al padre, ¿fue a término? En el caso de niños con autismo o de algún trastorno a nivel del neurodesarrollo, es muy importante que el embarazo, preguntar si el embarazo fue o no a término. ¿Cómo así? O si fue o no cesárea, son detalles importantísimos desde el punto de vista del desarrollo del niño en sí, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, si ese bebecito antes de que nazca, pues no llegó a las 40 semanas o se pasó de las 40 semanas, pues ya ahí tenemos un riesgo y si fue cesárea o no fue cesárea, tiene mucho que ver con la parte de lo que es la microbiota intestinal. Eso para nosotros es una situación de base para el niño con algún trastorno en el neurodesarrollo. Hay muchos riesgos, pero esa es una de las situaciones que hay que estar encima de todo este nene que no llega a término y que traemos el 50% de esa flora intestinal, ¿verdad? Y si el otro 50% lo tomamos por la vagina, si el niño viene en cesárea, ya le estás quitando el 50% de esa flora intestinal. Y esas son cosas que nadie nos dice. Y a veces tenemos la selectividad, no mejor cesárea, que es más fácil y más rápido. Pero si venimos con una mochilita de alto riesgo, ¿verdad? Eso es sumamente importante. El que no sea término o que, oye, no hay opción, 37 semanas, 30 y eso es importante también con respecto al desarrollo del intestino, al desarrollo total, ¿verdad? Y también incide mucho en los altos riesgos de niños con trastornos en el neurodesarrollo. No quiere decir que eso es sine qua non, no, pero sí forma parte del alto riesgo. Si quieres aportar algo. ¿Qué otros altos riesgos? Pues después que nace, cómo nació, si hay o no hay hipoxia cerebral, si hubo alguna situación específica, si la madre dio pecho o no dio pecho, porque también tiene que ver con la parte de lo que son las intolerancias y la disbiosis, porque por ahí comienza todo. ¿Cómo así? El TDA, el autismo y la mayoría de las problemáticas en el neurodesarrollo tiene mucho que ver con la parte gastrointestinal y el desarrollo de lo que es la situación de la microbiota. A lo largo de los años, son 23 años en donde conocí el abordaje biomédico y la diferencia, y a medida, antes se decía, no hay base genética, no hay base científica, pero ya no, ya podemos determinar y estar seguros de que nuestro intestino forma parte muy importante de nuestro otro cerebro, ¿verdad? Esa parte biomédica ya viene siendo ya parte fundamental de la epigenética, lo que está arriba, lo que está antes de todo.
Así mismo es. Entonces, ese bebecito que si no le dan pecho, pues también le disminuye esa posibilidad de tener una buena microbiota. Pero si hay otros riesgos que Y si le están da un con... exceso de pecho, por ejemplo, si Claro, hay pero es que el madres que exceso, le dan 4 años y sí, 5, porque es que el exceso de peso forma parte de lo de mismo, pecho, digo yo, de, de peso. de pecho, o De, sea, Ah, de de pecho. pecho. claro. Ah, no, bueno, también depende, porque si te pasa de cierto tiempo, pues ya el pecho no lo va a sustentar, sino que le va a exacerbar ciertos estímulos que son de succión, el apego materno, todo tiene un tiempo, más. En el neurodesarrollo todo debe tener su tiempo. La mayoría de esos bebés que tardan más de 2 años o año y medio, 2 años tomando pecho, la mayoría tienen desorden sensorial y son buscadores propioceptivos. ¿Cómo así? Necesitan ese estímulo de succión, el estar apretadito al seno de mamá para poder regularse y poder dormir, poder descansar, poder relajarse. Y todo tiene que ver también, como le digo, con lo que es la situación a nivel de lo que es el neurodesarrollo. Los extremos son dañinos, todo extremo no es positivo. Podemos dar un ejemplo de eso con respecto a un niño que tenga todo el tiempo ese reflejo de succión y entonces los papás se quejan porque no habla. ¿Cómo quieres que hable si no has desarrollado articulatoriamente otras cosas que lo van a ayudar a hablar? Como por ejemplo masticar sólidos. Son cosas sencillas, pero a la larga sumamente importantes. A veces la mayoría de los papás que vienen por retraso en la adquisición del lenguaje, de la expresión verbal, que todavía no habla, cuando usted le hace las preguntas, ¿toma biberón? La mayoría, el 90% todavía toma biberón. Entonces se le dice, después de los 2 años ya el biberón, porque estás estimulando un reflejo de succión que ya debería Y masticar perdón, dime. estos padres jóvenes Ajá. que se la pasan también en los juegos Ujú. y no le hablan al niño Bueno, y son los cuidadores del niño así es. y no le hablan, eso incidirían en el desarrollo Claro, real. Por la eso, comunicación. Bueno, la pandemia es un ejemplo. El porcentaje y las estadísticas indican que en esa temporada el porcentaje de niños con detección de autismo fue elevadísimo. hay una Y, cuestión con las pantallas que es interesante. Fíjese que te hagan el término ya neuropedagógico. Lo primero que se desarrolla en el cerebro es la vista. ¿Ok? Y como se desarrolla lo primero en la vista, nosotros como seres humanos desarrollamos de que cuando el bebé está en su cuna hay que ponerle un móvil y que él vea. Y efectivamente eso es muy bueno, es algo que es natural y uno lo busca para que desarrollen la visión. Eso está muy bien. Pero en ese proceso también suceden procesos emocionales. Esto es un mensaje para los papás jóvenes, ¿ok? Y cada vez que una cabeza entra a esa cuna, ay, papito lindo, cocho, cocho, esto, se va desarrollando un lenguaje emocional, pero es muy visual, ¿ok? En la medida que eso se va desarrollando, el niño empieza a reconocer en las facciones de la cara, en la voz y en otras circunstancias cómo son las emociones. Pero si, por ejemplo, en el ejemplo de los niños con autismo, que tienen problemas de neurodesarrollo que no te miran a la cara, ¿cómo quieres que entiendan el mensaje emocional que da las expresiones, el movimiento de mano, las articulaciones de la voz? No, eso se pierde. Solamente le va a llegar los mensajes por un solo canal. La pandemia, con la exposición a las pantallas, si antes de pandemia un niño se ponía más o menos unas 7 horas a pantalla, Ahora, ahora es el doble. Eso es la verdadera pandemia, de verdad. sí, las consecuencias fueron terribles. Y eso lo vimos nosotros hasta nuestras propias estadísticas aquí en Venezuela, porque la mayoría de los papás, el encierro, el padre tenía que trabajar a distancia, el trabajar a distancia significaba estar más tiempo aislado del entorno, para que el niño estuviera tranquilo se le dejaban también las pantallas, el televisor, la tablet. Entonces cuando ibas a ver, pues no había mucha interacción, a pesar de estar encerrados. Entonces, ese año, muchos de nuestros niños evaluados el año pasado
casi todos, la situación de pandemia le empeoró, la no comunicación con el entorno, el no tener otros amiguitos y que los padres tuviesen que trabajar y aislarse estando allí, ¿verdad? El contacto visual, el feedback de la conversación, el poder socializar también preló muchísimo en el desarrollo de esas criaturitas que ahora tienen 5 años, 4 años. Esas edades de ahora son los niños que más fueron afectados por la pandemia. Ya, eso ya como preguntándome cómo esos niños que hacen berrinches, que tienen situaciones sensoriales, no necesariamente los que tienen ciertas condiciones que ¿Sí? ustedes abordan en su, Claro que sí. en Hay su muchos niños que les dice, el típico niño que dice, ay, pero ese niño sí es grosero, ese niño sí es berrinchoso, que deberían darle una nalgada a sus papás, no lo están educando bien. Muchos niños que han tenido muchos trastornos a nivel de la parte conductual, lo que es la autorregulación, terminan referidos a psicología o a terapia conductual, entre comillas, porque hay un problema específico en cuanto a la conducta. La mayoría de estos niños que evaluamos no tienen para nosotros una base de trastornos de conducta en sí, sino cuando comenzamos a evaluar y a indagar y a profundizar y observar al niño, la situación más que todo es de problemas de desorden sensorial, de trastornos en el procesamiento sensorial. Déjame explicarle eso. Para poder entender un poquito lo de los trastornos en el procesamiento sensorial, hay que entender que es integración sensorial, que es de base. La integración sensorial no es otra cosa que los mensajes que percibe el cuerpo del exterior. ¿Ok? Si bien es cierto, por ejemplo, se ve muy común en el ambiente escolar, ese niño es muy hiperactivo y no atiende y no presta atención. Cuando llega a la evaluación, lo primero que uno nota es que sí, efectivamente, el niño tiene una conducta de movimiento, sí, corresponde a un niño hiperactivo, pero siempre hay que hacerse la pregunta, ¿por qué? Porque hay que entender algo. Los perceptores del cuerpo son los que les dan a los niños la primera conducta. ¿Cómo es eso? Bueno, si la integración sensorial la podríamos definir como dimensiones, y me explico, dimensión visual, evidentemente todos viejitos tenemos problemas y tenemos que compensar con estos aparatos, dimensión auditiva, olfativa, gustativa, y una que yo le llamo la dimensión desconocida, que es la somatosensorial. Somatosensorial lo que significa es cómo siente el cuerpo. Y aquí es donde venimos al pequeño detalle. El cuerpo siente como por 72 vías, pero voy a hablar de 3 nada más. La piel, la parte que es vestibular, que tenemos escondidita aquí detrás de la oreja, ¿ok? Y la propioceptividad, que acaba de nombrar la Mary. La propioceptividad no es otra cosa que los mensajes que le dan los músculos y los órganos internos al cerebro. Imaginemos que ese niño problemático porque es hiperactivo está sentado, no puede y no atiende la pizarra y todo el tiempo y dice, claro, problemas para el papá, problemas para el papá, la maestra no lo controla. Pero lo que tiene un problema propioceptivo, que sus músculos le dicen al cerebro, Muévete. estoy en movimiento, y el cerebro le dice, muévete, y ese es el niño, ya lo he hablado varias veces, que está sentado y está, Se quiere pero parar. mira aquí, ¿cómo quiere que aprenda? Pero encima, ¿cómo quieres que desaprenda? Porque esa conducta de que el cuerpo te está diciendo que esté en movimiento no ha estado 1 año, no ha estado 2 años, no ha estado 3 años. Entonces, aquí es cuando entra la importancia de los equipos multidisciplinarios, porque uno inmediatamente dice, no, tú necesitas es, Sí, tú, sí. tú necesitas es rehabilitar el área y eso lo hace un terapeuta ocupacional especializado en integración sensorial. Y después vamos al psicólogo a desaprender cognitivamente ese problema. Se hace al revés aquí en Aquí muchos se de está los haciendo al países. revés. No, aquí no, Bueno, en muchos países muchos se países. comete el error del niño. Es un niño mordelón, está en preescolar, hay que llevarlo a terapia conductual porque no lo toleran, nadie le gusta que le Exacto. muerdan a su hijo. Entonces resulta Que se está que lo regulando. estigmatizan como el niño con problemas de conducta porque muerde. Cuando lo evaluamos, mucha de ese niño que muerde no lo hace nada más porque quiere morder por agresividad, sino porque a mí me cae bien este niño,
este niño me parece interesante, pero como yo tengo problemas para regular mis emociones, mi cuerpo me quiere, yo te quiero y yo te quiero morder. Y eso hace, o sea, no puedo, eso pasa mucho con los niños no verbales o el niño que no sabe cómo expresar sus emociones. Entonces, sus emociones las canaliza, puede ser mordiendo, pero si usted ve, no solamente muerden, pero no me extraña, lo mordió, pero él es su mejor amigo. Pero a lo mejor él está mordiendo porque no sabe cómo canalizar esa emoción de ese momento de que me caes bien, me gusta lo que estás haciendo, no sé cómo expresarte lo que siento y me provoca morderme para regular. La verdad es que nos quedamos prácticamente en el principio de los temas y es sumamente Sí, es que esto es interesante. muy amplio, muy amplio. Sí, muy amplio, así que vamos a comprometerlos a que estén de nuevo con nosotros en una próxima ocasión. Nos vamos a poner de acuerdo Gracias. porque estoy segura de que el público quiere saber más y además quisiera de que nos dijeran cómo abordar algunos otros temas y cómo accesar a su centro y Gracias. cómo Nosotros estamos podemos. ubicados en Evaristo Morales. Tenemos una amplia gama de niños fuera por todo el mundo, por todo el país, porque trabajamos online también. Tenemos varias terapias online que en este momento estamos haciendo una de trabajo conductual, porque como les estaba diciendo, la estadística es muy alta del niño con problemas a nivel de lo que es el área de lo que es la autorregulación y la conducta. Ahora estamos haciendo un taller para el mes de octubre, vamos a iniciarlo, vía Zoom precisamente, Tupal. Aquí en nuestro centro, pues nosotros tenemos un área de intervención temprana, un aula de transición con homeschooling, ese niño grandecito que ya no puede ser integrado en ninguna parte, pero no haya cómo hacer los papás para que continúen la escolaridad, pues esos niños los tenemos aquí en el horario, en la mañana. Tenemos psicología clínica de diagnóstico para diagnosticar estos casitos, pues estos bebés desde pequeñitos. Tenemos terapia del método automático, que es audiopsicofonología. Tenemos un neurofeedback, diagnóstico de aula virtual. Realidad virtual. De realidad virtual. Carlos, ¿le puede resumir un poquito? Nosotros tenemos algo aquí que es interesante porque es una evaluación neuropsicológica que la realizamos a través de programas con lentes de realidad virtual. Entonces, por ejemplo, una de esas evaluaciones tiene una facultad interesante, que es que puede emitir dos tipos de informes. Sí. Dos tipos de informes. Uno que es psicológico y otro que es psicopedagógico. Y el informe psicopedagógico es precisamente para que le diga al maestro y le diga al padre qué va a hacer con la conducta de ese niño. Lo interesante es que elimina sesgos del evaluador y sesgos ambientales, porque al meterlo una realidad virtual en un aula, donde el niño tiene un maestro y uno lo que va a recopilar datos, elimina esos sesgos, pero inmediatamente. En nuestras redes sociales está la explicación amplia, Sí. Multisensorial RD en Instagram, estamos a la orden, porque es mucha información. Mucha información. Sí, es mucha información y queremos accesar a ella. Así que Multisensorial RD es Multisensorial RD. pueden encontrar ahí los teléfonos todo y toda la información que ustedes requieren y le prometemos a nuestros amables televidentes que tendremos a Mary y a Carlos por aquí próximamente. Gracias por su tiempo y por estar aquí en este país. Muchísimas gracias por la invitación, querida Ana. Un abrazo bien apretado. Que todo esté bien con ustedes. Ustedes, mis amigos, permanezcan en Hora de Té, que todavía hay mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Farmacias Carol presentó